Un saludo, licenciada, para todos los que vayan a ver este video también. De acuerdo al documento de reducción de los desastres, vamos a leer el siguiente caso y le vamos a dar respuesta a algunas interrogantes que se nos hicieron en este documento. Bueno, entonces, le voy a pedir a la compañera Marilyn que nos haga favor de leer las primeras tres preguntas y darle la respectiva respuesta a estas. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañeros. Con respecto a las preguntas que se nos plantean, la primera dice así: ¿existió o no un desastre en la comunidad de Tangamandapio? Explique con sus palabras y teóricamente. Basándonos en el documento, se dice que un desastre se define como la alteración intensa en las personas, los bienes y servicios y en el medio ambiente causado por un suceso natural o exagerado por la actividad humana, que excede la capacidad de la respuesta de la comunidad afectada. En este caso sí existió un desastre, ya que no solamente se alteró la contaminación en el agua, sino que también en la comunidad donde habitaban estas personas, porque eh, aparte del desastre ocasionado por el cianuro, también se ocasionó un desastre debido al terremoto de 7.2. Con respecto a la segunda pregunta, dice, los hechos ocurridos en Tangamandapio se pueden considerar como una emergencia. Explique. Sí, lo podemos considerar como una emergencia, ya que la emergencia se refiere a la alteración intensa en las personas y los bienes y servicios en el ambiente causados por un suceso natural o provocado por la actividad humana que la comunidad afectada eh, puede resolver con los medios que se han previsto para el fin. Podemos decir que sí existió una emergencia porque no sabemos si esta comunidad está bien organizada como para saber si cómo pueden reaccionar ante este tipo de eventos ocasionados tanto como por la naturaleza y ocasionados por el ser humano. Entonces, sí se puede decir que hubo una alteración no, no solamente en la comunidad, sino que también en el medio ambiente. Y la tercera pregunta dice, ¿cuál o cuáles principales amenazas en Tangamandapio? Explique ampliamente con sus palabras y con el fundamento teórico. Pues una amenaza se define como el fenómeno, sustancia, actividad humana o condición peligrosa que pueden ocasionar la muerte y lesiones eh, o impactos en la salud, también como los daños a la propiedad y la pérdida de sustentos y servicios, ¿verdad? También esto puede afectar a lo que es la economía y el ambiente. Dentro de las amenazas podemos encontrar lo que son las amenazas naturales, las socionaturales y las antrópicas. Sí existió una amenaza, pues como la había, como se explica en el documento, la amenaza es cualquier alteración que pueda atentar contra la vida del ser humano, ocasionando también lo que es la muerte. Pues en este caso, el cianuro afectó no solamente a las aguas, sino que el aire que se respiraba, ocasionando así problemas respiratorios, ¿verdad? Y problemas y afecciones de la piel, ya que se dice que la mayoría de las personas que habitan esta comunidad, eh, en su mayoría los niños van alrededor de los 0 a los 13 años y los adultos de 40 a 60 años. Entonces, son las personas más vulnerables, ¿verdad? Porque en caso de los niños, pues apenas están contando con un organismo que se está empezando a desarrollar. Y en el caso de las personas adultas, pues ya su organismo está desarrollado, pero de igual manera pueda también que les afecte en gran medida, ¿verdad? Eh, Podemos decir que esta amenaza se puede considerar como socionaturales porque en el caso del terremoto,
no sabemos si las personas que habitan en esta comunidad están ubicados en un buen lugar, no sabemos si pueden haber destrucción de viviendas, aparte que hay gente que pueda que en este mismo cosechen, ¿verdad? Y no sabemos si con respecto al cianuro o al terremoto, sus cosechas y todo esto se haya echado a perder. Y también puede ser antrópicas, porque las antrópicas dicen que están ocasionadas por, por el ser humano. Y aquí en el documento nos mencionaba la contaminación y es claro el ejemplo del cianuro, pues es una contaminación eh, tanto en el agua como en el aire, ¿verdad? Entonces, las personas que viven en esta comunidad sí están bajo una amenaza. Gracias. Gracias por su intervención, compañera. Vamos a pasar a las siguientes tres preguntas y le dejo el tiempo al compañero Alfredo. Por favor, compañero. Buenas tardes, licenciada. Continuando con las preguntas del caso. La cuarta dice que qué tipo de vulnerabilidad se presenta en el caso. Las vulnerabilidades que yo pude encontrar fueron la social, la técnica, ambiental y económica. En la social yo puedo argumentar que están los recursos adecuados para prevenir los desastres naturales, ya que ellos no cuentan con esos recursos que se necesitan para prevenir ese tipo de desastres. En el técnico, debido a la mala construcción de las viviendas, se podría decir que a causa de esto fueron derribadas por el terremoto, entonces también pude mencionar esta. Y en la ambiental, yo pondría la destrucción y pérdida del medio ambiente, esta abarcando las dos. Bueno, y en la quinta pregunta nos hacen de que cuáles son las capacidades que tiene la comunidad y cuáles serían las debilidades en los recursos de la comunidad para responder a la emergencia. Entre las capacidades que pude ver en la comunidad es su capacidad de asociamiento y organización, y también que son muy capaces en el ámbito de ser autosustentables. En una de las debilidades que yo podría ver serían que su posición geográfica, ya que se encuentra muy alejado de una ciudad próxima. También otra debilidad es que la mayoría que tienen son niños de 1 a 13 años, porque las personas mayores a esa edad deciden emprender un viaje e irse del pueblo, dejando el pueblo a la deriva y siendo la mayoría de personas que están ahí mayores de edad o niños. En la sexta pregunta nos dice que estaba o no en riesgo la comunidad de Tangamandapio antes del terremoto ocurrido. A esta pregunta yo la puedo responder como sí, porque basado en un estudio hecho, opinaría que la mayoría de la población está emigrando a otros lados, al igual que consta de personas mayores de 40 años. Esto es lo que decía en una de las vulnerabilidades que tiene la comunidad, así como los desastres tanto naturales como humanos que afectan a la zona y la incapacidad de la trata de estos mismos. También el impedimento de recibir ayuda extranjera. Entonces sí estaba en un problema antes de que sucediera los desastres naturales. Gracias. Gracias, compañero. Y le damos finalmente el tiempo al compañero César para que nos dé respuesta a las siguientes preguntas. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañeros. Yo les voy a plantear las tres preguntas que están acá. Que la número 7 es, ¿qué podría hacer la comunidad de Tangamandapio o las autoridades para reducir el riesgo? Primero que nada, vamos a ver que las comunidades ya han tenido vulnerabilidad, tanto por el agua. Entonces, lo que plantea o lo que yo propongo es de que se vean más opciones de nacimientos de agua, haciendo estudios, pidiéndoles a las autoridades que nos brinden o que les brinden esos aportes tecnológicos para que así sigan
subsistiendo las personas, ya que como sabemos el agua es uno de los, o es el más elemento principal de toda la tierra y claro, está escaso. Entonces, esa es para la pregunta número 7. Dando la pregunta número 8, que dice, ¿qué podrían hacer las autoridades departamentales y nacionales para la reducción de riesgos de la comunidad de Tangamandapio? Explíquelo. Bueno, entonces, a mi punto de vista, yo diría de que las autoridades hicieran un tipo de charlas y colocando letreros, colocando estudios con base científica y diciéndole a las autoridades, diciéndoles más o menos dónde está el foco, dónde está el agua más contaminada, para que así las personas de esa comunidad tengan conciencia y digan, no, por aquí no se puede pasar, no, esta agua no se puede tomar, ya que si no acatan las órdenes, eh, los problemas, las enfermedades surgen y como se hace, ya se leyó en el documento, para ir a una comunidad o para ir a la cabecera está demasiado lejos, más que la carretera no está en condiciones, entonces esto podría ser una gran solución, charlas, pero que no sean solamente charlas de aquí a hacer esto, esto y el otro, no, hacerlo bien y bien fundamentadas. La pregunta número 9 que nos dice, ¿cuáles son las actividades que la comunidad y autoridades deben de realizar para estar preparados en la respuesta de un desastre o emergencia? Bueno, esto se podría hacer con simulacros. Entonces, creo que los simulacros son es la vía más necesaria para controlar, no para controlar, sino que para reducir los desastres. Bueno, ahora vamos a pasar a darle respuesta a la última pregunta. ¿Qué proponen ustedes a la comunidad de Tangamandapio para que mejore su preparación en la respuesta durante y después de un desastre? Pues yo considero que como esto ya fue un hecho, esto les dejó lecciones a esta comunidad de Tangamandapio. Entonces, que exista más unión comunitaria y que las autoridades no ignoren los hechos que siguen pasando o que en algún futuro se vuelva a dar. Entonces, volver pues, a las charlas que se les debería de facilitar a la comunidad o dividirlo por grupos para que esto sea posible y para que la información llegue en su totalidad, considero yo. No sé qué dicen los compañeros. Yo sugiero y lo que he estado diciendo es como que se den algún tipo de pláticas o foros para que la comunidad pues esté más enterada de lo que pueda hacer o buscar mejores soluciones para remediar este tipo de situaciones, porque si la situación sigue así, el pueblo, hablando de un lapso de 5 a 10 años, podría desaparecer, ya que la comunidad cada vez se hace más pequeña, las personas se van del lugar y cada vez hay más riesgo, tanto natural como social. Esa sería mi opinión. ¿Alguien más, compañeros? Bueno, se dice que en la comunidad pues hay una buena organización de parte de las personas que habitan ahí mismo, ¿verdad? Entonces se debería tomar como una fortaleza y aprovechar esa virtud más que todo para poder dar seguimiento o paso a lo que son las charlas. Y asimismo educar a la gente para ver cómo deben de actuar en ese tipo de situaciones, ¿verdad? Solamente. Sí, solo recargando lo que están diciendo todos mis compañeros. Eso es importante, son los simulacros, ya como lo había dicho. Aquí los simulacros son los que pueden salvar vidas. Y como ya había dicho mi compañero Ferlandi, este suceso ya pasó. Entonces ya las personas como que ya tienen más conciencia o ya saben más qué hacer durante ese tipo de desastres naturales. Bueno, entonces damos por finalizado el pequeño video y esperamos que les llegue la información, pues les compartimos nuestro conocimiento y sea de su agrado. Y no está de más recordarles que se cuiden y que se queden en casa. Muchísimas gracias.